Cada 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha que quizás no suena tan mediática como otras, pero que toca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. ¿Te has preguntado cuántas personas hay en el mundo hoy? Más de 8.000 millones. Y ese número no es solo una cifra curiosa, es un indicador directo de cómo usamos los recursos, cómo se planifican las ciudades, cómo se accede a la salud, la educación, el trabajo, y hasta cómo se enfrentan crisis globales como el cambio climático o las pandemias. Este día fue instaurado en 1989 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, inspirado en un hito simbólico, cuando la población mundial alcanzó los 5.000 millones de habitantes en 1987. Desde entonces, la ONU promueve esta fecha para concientizar sobre los desafíos y oportunidades que representa el crecimiento poblacional, especialmente en países en desarrollo. Pero no se trata solo de cuántos somos, sino dónde estamos, cómo vivimos y qué oportunidades tenemos. Porque no todas las personas cuentan con los mismos derechos, recursos ni condiciones para desarrollarse. La distribución de la población influye directamente en los niveles de pobreza, el acceso a servicios básicos y el equilibrio entre las necesidades humanas y la capacidad del planeta. Por ejemplo, más del 50% de la población mundial ya vive en áreas urbanas, y se espera que para 2050 esa cifra se eleve al 70%. Eso significa más presión sobre las ciudades, más demanda de vivienda, transporte, salud, educación, y más retos para garantizar calidad de vida. Y si bien en algunos países las tasas de natalidad son altas, en otros la preocupación es justo lo contrario, el envejecimiento poblacional. También es una fecha para hablar de salud reproductiva, derechos sexuales y acceso a planificación familiar, temas que todavía enfrentan tabúes y obstáculos en muchas partes del mundo. Porque cuando una persona puede decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener, y tiene acceso a los medios para hacerlo, mejora su bienestar, el de su familia y el de su comunidad. Hablar de población es, en resumen, hablar de futuro, de cómo planificamos, cómo convivimos y cómo construimos un mundo más equitativo, sostenible y digno para todos. No es una cuestión de números, es una cuestión de humanidad. El crecimiento de la población no ocurre de forma uniforme en todo el mundo. Mientras que algunos países experimentan una explosión demográfica con millones de nacimientos al año, otros enfrentan una disminución en la natalidad y el envejecimiento de su población. Esta desigualdad demográfica genera desequilibrios en el desarrollo económico, en la distribución de recursos y en las políticas públicas de cada nación. Por ejemplo, países como India, Nigeria o Pakistán están viendo crecer sus poblaciones a un ritmo acelerado. Esto puede significar una fuerza laboral joven y dinámica, pero también representa un enorme desafío si no se garantiza acceso a educación, empleo y servicios de salud. ¿Qué pasa cuando nacen millones de niños en contextos donde no hay suficientes escuelas ni médicos? Se genera un círculo de pobreza difícil de romper. En cambio, países como Japón, Alemania o Italia viven lo opuesto, tienen poblaciones que envejecen rápidamente, con más personas mayores que jóvenes. Esto provoca problemas en sus sistemas de pensiones, escasez de mano de obra y desafíos en el cuidado de adultos mayores. A largo plazo, sin una estrategia de migración o incentivos para la natalidad, podrían enfrentar una crisis demográfica con efectos económicos significativos. En América Latina, nos encontramos en una posición intermedia. Países como México, Brasil y Colombia han pasado por un proceso de transición demográfica, las tasas de natalidad han bajado, pero aún conservan una población mayoritariamente joven. Esto significa que están en una ventana de oportunidad llamada bono demográfico, un momento en el que la mayoría de la población está en edad productiva, lo que puede impulsar el crecimiento económico, si se aprovecha bien. Pero este crecimiento desigual también trae consigo impactos globales. Por ejemplo, las migraciones masivas suelen estar ligadas a presiones demográficas. Cuando hay sobrepoblación en zonas sin empleo o con conflictos, las personas buscan oportunidades en otros países. Y esto, si no se gestiona con justicia y visión, puede generar tensiones sociales, políticas y económicas. Además, el crecimiento poblacional está íntimamente ligado al consumo de recursos naturales. Entre más personas hay, mayor es la demanda de agua, alimentos, energía y espacio.
Y si no se acompaña con políticas de sustentabilidad, se corre el riesgo de agotar ecosistemas y acentuar la crisis ambiental. En resumen, no basta con contar personas. Hay que entender cómo crece la población, en qué condiciones y con qué impacto. Cada país necesita estrategias distintas, pero todos comparten el mismo objetivo: lograr que cada ser humano tenga la oportunidad de vivir con dignidad, sin importar dónde nació o cuántos somos. Uno de los ejes centrales del Día Mundial de la Población es el acceso a salud reproductiva y educación sexual integral. ¿Por qué? Porque estas herramientas no solo salvan vidas, también empoderan a las personas, especialmente a las mujeres y jóvenes, para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, su futuro y sus familias. En muchas regiones del mundo, todavía existen barreras enormes para acceder a servicios básicos de planificación familiar. Hay países donde millones de mujeres no pueden conseguir anticonceptivos, no reciben atención médica durante el embarazo o el parto, o simplemente no tienen información confiable sobre salud sexual. El resultado es una cadena de desigualdades que se reproduce de generación en generación: embarazos no planeados, deserción escolar, pobreza y falta de autonomía. Y no es solo un problema del sur global. Incluso en países con infraestructura médica avanzada, los derechos sexuales y reproductivos enfrentan resistencias políticas, culturales o religiosas. En algunos contextos, se ha llegado a restringir el aborto, limitar la educación sexual o imponer barreras ideológicas al acceso a anticonceptivos. Esto demuestra que la salud reproductiva no es solo una cuestión médica, sino una lucha por los derechos humanos. La educación también juega un papel vital. No basta con que las personas tengan acceso a los servicios, necesitan saber cómo usarlos, cómo ejercer sus derechos y cómo evitar abusos. Por eso, la educación sexual integral es una de las herramientas más poderosas para prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y violencia de género. Y aquí entra en juego otro punto fundamental: la equidad de género. Las decisiones demográficas, como cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y en qué condiciones, siguen recayendo, en muchos casos, exclusivamente sobre las mujeres. Si no se combate esta desigualdad, los discursos sobre planificación poblacional pueden convertirse en imposiciones o castigos. Por eso, toda estrategia poblacional debe partir del respeto absoluto a la autonomía y los derechos de cada individuo. En el Día Mundial de la Población se habla también de juventud, porque las nuevas generaciones deben contar con oportunidades reales de desarrollo, acceso a educación de calidad, empleos dignos, salud integral y participación en la vida pública. Solo así, las decisiones sobre el crecimiento poblacional serán sostenibles y justas. En definitiva, hablar de población no se trata de controlar a las personas, sino de garantizar su libertad y bienestar. Y eso solo es posible cuando se invierte en salud, se respeta la autonomía y se educa con responsabilidad. Uno de los fenómenos más visibles del crecimiento poblacional es la urbanización acelerada. Cada año, millones de personas se trasladan del campo a las ciudades en busca de empleo, educación o mejores servicios. Hoy más del 56% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se espera que esa cifra supere el 70% para 2050. Pero, ¿están nuestras ciudades preparadas para recibir a tanta gente? La respuesta, en muchos casos, es no. En lugares como América Latina, las ciudades han crecido más rápido de lo que han podido planificarse. Esto ha generado asentamientos informales, carencias en servicios básicos, tráfico desbordado, contaminación y una enorme desigualdad territorial. Mientras unos barrios gozan de servicios de primer nivel, otros sobreviven sin agua potable ni transporte eficiente. La planificación urbana se ha vuelto una urgencia poblacional. A esto se suma otro elemento clave: la migración. Ya sea por conflictos armados, crisis económicas o desastres climáticos, cada vez más personas se ven forzadas a dejar sus lugares de origen. Los movimientos migratorios, lejos de ser un problema en sí mismos, son una respuesta humana a la desigualdad, y una expresión clara de que algo no está funcionando en los territorios de origen. México, por ejemplo, es un país que experimenta la migración desde múltiples ángulos, como lugar de origen, de tránsito y de destino. Esto plantea retos para la atención humanitaria, la protección de derechos y la integración de quienes migran. Las políticas públicas deben ser capaces de responder con justicia,
sin caer en la criminalización o el abandono. Y si hablamos de sostenibilidad, el crecimiento poblacional también debe mirarse desde el ángulo ambiental. Más personas significan más presión sobre el planeta, más consumo de energía, más residuos, más necesidad de alimentos y agua. Pero la solución no está en culpar a la cantidad de personas, sino en transformar nuestros hábitos de consumo y producción. El Día Mundial de la Población es una oportunidad para replantear cómo vivimos. ¿Estamos construyendo ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas? ¿Estamos generando empleos verdes? ¿Promovemos modelos de desarrollo que respeten los límites del planeta? Estos son los debates urgentes que deben acompañar cualquier análisis demográfico. La clave está en planificar pensando en las personas y el entorno al mismo tiempo. Porque solo así podremos responder a los desafíos del presente sin comprometer el futuro. El crecimiento poblacional no tiene por qué ser una amenaza, si lo gestionamos con responsabilidad, equidad y visión de largo plazo. Hablar del Día Mundial de la Población no es solo reflexionar sobre estadísticas, es entender que cada número representa a una persona, con sueños, necesidades y derechos. Y es también una invitación a mirar el mundo con más conciencia y compromiso, desde lo individual hasta lo colectivo. Las decisiones sobre política poblacional ya no pueden ser autoritarias ni excluyentes. Necesitamos estrategias inclusivas, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y justicia social. Porque no se trata de decir cuántos hijos debe tener una familia o cuánta gente debería vivir en un país. Se trata de asegurar que todas las personas vivan en condiciones dignas, con oportunidades reales de desarrollo. La población crece, sí. Pero también lo hace nuestra capacidad tecnológica, nuestra conciencia social y nuestra posibilidad de construir soluciones sostenibles. Desde la inversión en educación y salud sexual, hasta el diseño de ciudades más habitables y resilientes, pasando por la protección de migrantes y la promoción de empleos dignos. Hay muchas acciones posibles para lograr un equilibrio justo entre población, recursos y bienestar. Y también hay algo que podemos hacer como ciudadanos: informarnos, exigir políticas públicas responsables, romper prejuicios sobre la migración, apoyar la equidad de género y fomentar el respeto a los derechos reproductivos. Porque una sociedad informada es más difícil de manipular, y mucho más capaz de responder a los desafíos del futuro. El Día Mundial de la Población nos recuerda que, más allá de los números, lo que importa es la vida humana. Una vida libre, informada, con acceso a recursos y con la capacidad de decidir. Si entendemos esto, podremos avanzar hacia un mundo más equitativo, justo y sostenible. Un mundo donde la población no sea una carga, sino una fuerza que impulsa el bienestar colectivo.